Buenos días, alumnos del Colegio San Francisco 33. Les habla su profesora Katiuska. Hoy, 1 de junio de 2020, para el secundario intermedio, en el curso de filosofía, vamos a ver las etapas de desarrollo de la filosofía. ¿Qué serán esas etapas de desarrollo de la filosofía? Vamos a ver a continuación. En las etapas de desarrollo podemos observar, ¿verdad?, que a través del tiempo la filosofía como ciencia se desarrolló, tuvo un crecimiento, ¿verdad?, y un desarrollo. En la etapa antigua, durante los siglos VI antes de Cristo y V después de Cristo, los representantes filósofos de esa corriente fueron los principales. Hubieron eh, muchos representantes. Entre los principales están Sócrates, Platón, Aristóteles. Y el tema principal que se manejaba en esa época era el mundo. Todo pensamiento estaba dirigido a la concepción del mundo. En la etapa medieval, en los siglos V y XV después de Cristo, los principales filósofos representantes, ¿verdad?, están Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Y el tema principal manejado en esa corriente, en esa época, era Dios. En la etapa moderna tenemos que transcurrió durante los siglos XVI y XVIII, y los principales representantes fueron René Descartes, Hume, Kant, y el tema principal era el hombre. En la etapa contemporánea, en los siglos XIX y XX, tenemos a los representantes de esa época: Engels, Marx, Heidegger, Wittgenstein y Nietzsche. Y el tema principal era la imposibilidad de un saber absoluto, Entonces aquí tenemos cómo se desarrolló la filosofía. En la filosofía antigua tenemos que los antiguos creían que el mundo existía desde siempre, y tanto los dioses inmortales como los hombres mortales formaban parte de él. Los dos filósofos más destacados de esta época fueron Platón y Aristóteles. A ellos deben sumarse los presocráticos, Heráclito, Pitágoras, etc., el propio Sócrates, los sofistas, entre otros. Había muchos otros filósofos. Seguimos. En la filosofía vamos a ver antigua cómo eran Platón y Sócrates. Platón, ¿verdad?, nació en el 427 a.C. y su vida perduró hasta 347 a.C. Es uno de los pensadores más influyentes de la historia. Fundó en Atenas la Academia, considerada por muchos la primera universidad europea donde se estudiaba filosofía. Muy importante, ¿verdad? Platón, imagínense el desarrollo de conocimiento que creó una universidad, ¿verdad? Y es considerada la primera universidad donde se desarrolló el conocimiento científico y filosófico. Muy importante tener eso en cuenta. Si seguimos avanzando, tenemos en la filosofía medieval, ¿verdad?, que se caracteriza por la fe, que siendo compartida de modo casi unánime, es decir, por casi todos los pensadores de la época, se entiende que el único que existe por derecho propio es Dios, y el mundo y los hombres somos porque Dios nos da el ser. Hace su aparición en la filosofía el concepto de creación. Los dos filósofos más destacados de este periodo fueron Agustín de Hipona y Tomás de Aquino.
A ellos se le suman Juan Escoto Anselmo, Buenaventura y Guillermo de Ockham. Aquí vamos a ver a dos representantes, ¿verdad? A Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, para que vean cómo eran ellos, físicamente más o menos. Y vamos a resaltar la obra de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino buscó reconciliar la filosofía aristotélica con la teología agustiniana. Tomás utilizó tanto la razón como la fe en el estudio de la metafísica, la filosofía, la moral y la religión. Aunque aceptaba la existencia de Dios como una cuestión de fe, propuso 5 pruebas de la existencia de Dios para apoyar tal convicción. Es decir, ellos pensaban, tenían la misma corriente, de que la fe y la razón iban unidos, iban de la mano. En la filosofía moderna tenemos para representar a René de Descartes. Muy importante René de Descartes, filósofo. Sus contribuciones fueron diversas, así como trascendentales para muchas disciplinas, tanto que al día de hoy continúan siendo significativas, como por ejemplo sus ensayos filosóficos, los cuales contienen disertaciones en torno a la geometría, a la óptica, los meteoros, ¿verdad? Y por demás, de su más grande aporte, ¿verdad?, de René de Descartes, es en su discurso del método. Para la filosofía contemporánea, tenemos la representación con Friedrich Nietzsche. Fue un filósofo, poeta y músico alemán del siglo XIX, considerado uno de los más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la historia, la religión, la ciencia y la tragedia también. Aquí está Friedrich Nietzsche. Fíjense, acabamos de ver, ¿verdad?, algunos de los representantes más importantes de las etapas del desarrollo de la filosofía. Pueden ver cómo la filosofía, ¿verdad?, pasó de estudiar al mundo, luego pasó a estudiar a Dios y luego empezó a discernir sobre lo que es ser hombre y luego empezó a dudar, ¿verdad?, sobre la imposibilidad de un saber absoluto. Entonces tenemos a filósofos diciendo, solo sé que no sé nada. Tenemos a muchos filósofos representando y debatiendo muchos temas importantes. La actividad para ser entregada es la siguiente. Mencione 2 aportes de Kant a la filosofía moderna. Y 2, ¿cuál es la visión de Hegel en la filosofía contemporánea? Seguimos aprendiendo desde casa. Seguimos cuidándonos. Hasta luego.